Bueno, Javier García sea probablemente el delegado de juventud más veterano de España. Con una energía, como he dicho, joven y para los jóvenes. De A Coruña lleva trabajando en pastoral juvenil desde un tiempo inmemorial y aún así siempre está al cabo de la última. Es una pasada, siempre está a la última, siempre está preguntando, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Por qué? Capellán universitario, conciliario de cursillos, miembro de la Renovación Carismática, promotor entusiasta de Alfa y miembro de la Comisión de Primer Anuncio de la Conferencia Episcopal Española. Literalmente, Javier está en todos los fregados donde se hable de evangelización. No sé cómo lo hace. Hoy nos va a ayudar a leer qué está pasando en la Iglesia y en el mundo y a preguntarnos si estamos ante una nueva tendencia, el auge del catolicismo. Bueno, gracias Jorge por la presentación. Algún dato no era del todo cierto, pero lo de que soy el más mayor sí, eso es cierto. Entre los delegados de juventud, el que más años lleva a nivel de España. Por aquí han pasado algunos que han sido delegados, como Mosén Bruno, o alguno que es ahora... Yo creo que Pedro sigue en Alicante, ¿no, Pedro? Compartimos tarea. Vamos hoy a hablar acerca de esta nueva tendencia y vamos a dar como 3 pasos. Por un lado vamos a ver qué está pasando, qué está sucediendo en la Iglesia. En un segundo lugar vamos a ver cómo lo interpreto, qué creo yo que es lo que está sucediendo. Y en un tercer lugar no solo nos vamos a quedar en un análisis, sino que vamos a dar alguna pista. ¿Cómo podemos vivir esto? Y cómo podemos además generar sinergias que empujen a nuestra pastoral. ¿Vale? Lo primero, algo que todos estamos viendo con cierta novedad, es el tema de que se están moviendo cosas, ¿no? Dicen que lo católico está de moda, que hay un giro hacia lo católico, hablan también algunos de que vuelve lo católico. De repente, lo católico comienza a estar en boca de muchas personas. Antes que era algo irrelevante o que causaba gracia, sin embargo ahora es algo que vemos que genera debate, que genera también noticia, que la gente habla de ello. Vemos, por ejemplo, todo empezó aquí, yo hablo más a nivel nacional, va a ser el análisis. Aquí en España con el tema de Rosalía, que de repente comenzó a cantar canción religiosa, casi se volvió una mística, con la influencia que tiene entre los jóvenes, la peli de los domingos, de repente influencers se convirtieron, comenzaban a hablar de su fe abiertamente, el René ZZ, o gente de la televisión como Cristian Gálvez, de repente comienzan a publicar libros religiosos, a hablar de su fe, a compartirlo también en distintas entrevistas. La Oreja de Van Gogh, en su regreso después de 30 años, su primera canción es Yo creo en Dios, aunque luego dice a mi manera. Pero yo creo en Dios, o sea, eso es fascinante. Que de repente después de 30 años que nunca habían nombrado a Dios en sus canciones, regresen con la cantante original y digan yo creo en Dios, esa es mi canción, pues es bastante llamativo. Vemos también como hay eventos católicos, que antes eran muy minoritarios, muy pequeños, excepto cuando es la visita del Papa, que de repente se empiezan a llenar. Conciertos de música católica, macroeventos en los que van a hablar predicadores y la gente va a orar, y era algo que no sucedía hasta ahora. Vemos que algo se está moviendo, que algo se está generando. Vemos también, yo no sé vosotros, pero aquí en Galicia, en general, el norte es más frío, hasta pastoralmente, espiritualmente. Y antes, cuando organizábamos alguna actividad con los jóvenes, tenías que andar empujando para que se apuntaran, venga, apúntate, vente. Y ahora de repente hemos descubierto métodos que tienen la capacidad de generar listas de espera, como si fuéramos una empresa, que antes eso no pasaba, ¿no? Antes tenías que andar empujando y ahora de repente tenemos actividades pastorales con jóvenes, también con adultos, que generan hasta lista de espera. O sea, hay gente que quiere venir, ¿no? Gente que acude. O sea, que están demandando, ¿no? Que lo que nosotros ofertamos reciba una respuesta positiva. Vemos también, no sé, estos días atrás la visita del Papa, todo lo que generó, su discurso, ¿no? En el Parlamento, en las Cortes. Ahí estaban los diputados y aún no es tiempo de tomar café, aunque suene la sirena.
Ahí estaban todos, el aplauso que recibió, o sea, la expectación, todo el mundo escuchándole. De repente ya no es un agente hostil, ¿no? Muy pocos se manifestaron en contra, o sea, fue muy minoritario algún partido político que no quiso entrar, ¿no? De repente lo católico comienza a tener voz, hasta en la palestra pública. Y todo este tiempo pasado vivíamos relegados a las sacristías, ¿no? Se vivía en el ámbito privado. Llama también la atención el aumento anual de bautizos de adultos. Las últimas cifras son las del 2024, no llegan, son 13.000 y pico, pero auguran ya que el 2025 serán ya más de 14.000 los que se habrán bautizado, ¿no? Aún no las han hecho públicas. O sea, cada año sigue aumentando el número de católicos adultos que piden ser bautizados. Esto que es algo normal en otras naciones europeas como Francia, aquí en España no era lo normal y ahora comienza a ser una tendencia ascendente. Lo que estamos viendo es que hay muchas cosas que se están moviendo. Estamos acudiendo como espectadores a algo que se mueve, una tendencia que cambia, ¿no? Que es lo llamativo. Bueno, podríamos decir muchas más cosas, pero no me quiero detener en esto, solamente señalar algunas. Donde me quiero detener es en el segundo punto, ¿cómo interpreto yo esto que estamos viviendo? ¿Cómo lo interpretamos? Ha habido mucho debate, ha habido cartas cruzadas en los periódicos, en la prensa, la gente que dice que está de moda, gente que no. Juan Manuel de Parada dice que lo católico nunca puede estar de moda, los otros le responden. Bueno, ahí anda la gente discutiendo. Yo como espectador que soy, y no experto, sino espectador simplemente, yo os diría 6 notas acerca de mi interpretación de todos estos hechos. La primera nota es que vivimos un tiempo de deshielo. Ojo, yo considero que no estamos aún en tiempo de primavera, sino que estamos en tiempo de deshielo. Vivimos un tiempo de deshielo. La primavera es que ya sería algo floreciente. Sin embargo, vemos que aún no, pero sí que vivimos un tiempo de deshielo. Las iglesias no están llenas de nuevo, ¿no? No. Pero sí que hemos salido de la marginalidad. Antes un católico era alguien con el cual te podías meter, que era alguien irracional, no sé, había como una percepción, ¿no? Que creías en algo que no existía. Sin embargo, ahora vemos que en esa marginalidad ya no vivimos, que empezamos a salir de esa situación marginal. Por eso digo que lo que vivimos, más que una primavera, es un deshielo. Comienza a haber algo. En segundo lugar, da la sensación de que ha habido como una especie de falla en el sistema. Que algo en el sistema, gracias Fer, que algo en el sistema nos ha fallado. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque hasta la sociología lo refrenda. Llevamos 4 décadas en caída libre, 4 décadas. ¿Usted se considera católico? Caída libre de 40 años, 4 décadas. Y por primera vez en 40 años, en el último informe que realizó la Fundación Santa María, SM, en este año 2026, ha ascendido el número de católicos, de jóvenes católicos que se consideran católicos en España. Esto es tremendo. O sea, imagínate, 40 años bajando y de repente este año hemos ascendido. O sea, nadie se lo esperaba. Si tú lees a los sociólogos nacionales que hablan en este ámbito, sobre todo de los más valorados, Javier Elzo, lleva años vaticinando que Europa va a ser un lugar nini en lo religioso. No que ni estudian ni trabajan, sino que va a ser nini en el sentido que ni practican ni confiesan. O sea, ni se consideran católicos ni practican, ¿no? Nini, dice él en ese sentido. Pues se han equivocado. En este año de repente hemos empezado a subir los datos. Nos dicen de un aumento en el 2020, fíjate, del 31,6% que se declaraban católicos, ha ascendido en el año 2026 al 45%. 14 puntos porcentuales. O sea, un 50% más que en el último estudio. O sea, es bestial. O sea, ha habido una curva que nadie se la esperaba además. Por eso yo creo que esto es como una especie de falla en el sistema. Nadie ha tenido la capacidad de predecirlo. Fue como el coronavirus. Nadie lo predijo, ¿no? Por eso los sociólogos luego se empezaron a... Ya no es un mundo VICA, vivimos en un mundo funny, por eso es incomprensible. Bueno, puedes decir lo que quieras. El caso es que nadie lo predijo, nadie. Nadie era capaz de predecir esto hace unos años. El cambio porcentual ha sido bestial.
Por eso os decía, ¿cómo lo interpreto? Lo primero, vivimos un deshielo, no una primavera aún, pero un deshielo sí. Hemos salido de la marginalidad. Lo católico comienza a importar. Lo de estar de moda, las modas son pasajeras. O sea, lo cierto es que ha empezado a importar. En segundo lugar, decía que tengo la sensación de que ha habido como una especie de falla en el sistema, porque nadie se lo esperaba. La tendencia ha cambiado de una forma brutal. En tercer lugar, hay una cosa que ha influido mucho, que es la aparición, yo llamo, de nuevos ambones. Nuevos ambones. ¿Los ambones qué son? Desde el ambón, los sacerdotes predicamos, bueno, los obispos también y tal, pero ha aparecido como una especie de nuevos ambones, no oficiales. En estos nuevos ambones, ahora se ven ocupados por gente que hasta no tiene tampoco mucha formación, pero sí que tiene deseo de evangelizar, que son los influencers, ¿no? De repente han aparecido figuras que en lo católico generan mucha influencia. La gente los sigue, la gente los escucha, los tienen en cuenta, sus opiniones valen, tienen peso, y son ambones que son no oficiales. Hay que entender también que nuestro joven de hoy y los adultos, cuando tienen un problema no preguntan a los adultos, sino que preguntan a ChatGPT, ¿no? ¿Qué puedo hacer ante esto? ¿No? Me clava una navaja en el estómago. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? El chico pregunta, dice, ponte un paño, tapa ahí, tal, haz fuerza. ¿No? ChatGPT lo soluciona todo. Pero también en lo digital es donde se ha movido esta renovación espiritual. Porque muchos jóvenes adultos acuden a estos nuevos ambones, donde reciben su formación, donde se inspiran, mismo también donde crecen espiritualmente. Hay nuevos ambones que hasta te ofrecen por un módico precio todo un programa de crecimiento espiritual, ¿no? Como te puedo ofrecer, yo qué sé, aprender un idioma, tal, otra cosa nueva, pues también te ofrecen crecer espiritualmente, ¿no? Por un módico precio al mes te puedes descargar la aplicación y crecer. Y el caso es que hay clientes, que esto es lo llamativo, ¿no? Es lo llamativo. Aparición de nuevos ambones. En cuarto lugar, todo lo que está sucediendo nos cuestiona. Y en gran parte, como iglesia, nos ha cogido un poco fuera de juego. Un poco offside, ¿no? Estamos como fuera de juego. ¿A qué me refiero? Tenemos que preguntarnos si nuestras estructuras pastorales están preparadas para acoger y hacer crecer a estos buscadores, a esta gente nueva. Si estamos preparados o no para acogerlos. Esto es importante. Nos tenemos que plantear qué les ofrecemos, qué les damos. Lo que damos a todos, a un cristiano que ya ha terminado su iniciación cristiana y simplemente es pues mantenerle en la fe, en aquel régimen de cristiandad. O sin embargo, tenemos alternativas, podemos ofrecerles algo. Tenemos nuevas pistas, nuevos caminos, no solo vinculado a itinerarios sacramentales, sino otro tipo de cosas. Tenemos esa capacidad nosotros como iglesia. Llama la atención además que esta gente, muchos los definen como turistas espirituales, ¿no? Porque han dado una experiencia, otra, luego hablaremos de eso. Porque en el fondo buscan y necesitan encontrar. Y a veces quizás la iglesia oficial no le ofrecemos aquello con lo que poder nutrirlos y que pudieran crecer. Por eso yo creo que nos han cogido un poco fuera de juego. Hace unos años, si no me equivoco, este dato no está mal, a lo mejor me columpio, año 2017 creo que fue, la Iglesia norteamericana, la Conferencia Episcopal, sacó una campaña en inglés y en castellano. La campaña era Católicos regresen. No sé si os acordáis, a lo mejor algunos se acuerdan de esta campaña. Fue una mega campaña, que además fue toda una compañía de estas grandes de publicidad y tal, y decían, no hemos conseguido movilizar, hablaban de porcentajes, gente que ha vuelto a la iglesia y tal, católicos regresen, vídeos en la BBC, no sé qué, ahí todo en la Fox News, tal, en todas estas cosas. Dicen que verdaderamente hubo gente que se acercó a la iglesia, que volvió a la iglesia. Pero luego yo leyendo un poco más, alguno hacía una pregunta, dice, aquella campaña, dice, muchos regresaron, pero pocos se quedaron. Fue lo que dijo alguno que se dedicó a estudiar cómo fue aquel fenómeno.
Muchos regresaron, pero pocos se quedaron. Pocos se quedaron. Porque en el fondo nos tenemos que preguntar, ¿ofrecemos lo que esta gente necesita? O sea, ¿tenemos la capacidad de innovar, de preparar algo para ellos? Sigo avanzando. Quinto punto, y os recuerdo los 4 primeros. ¿Cómo interpreto yo esta situación? Lo primero, vivimos un deshielo, no una primavera. En segundo lugar, tengo la sensación de que ha habido una especie de falla en el sistema. En tercer lugar, la aparición de nuevos ambones, no oficiales, nuevos predicadores. En cuarto lugar, todo lo que está sucediendo nos cuestiona hasta el punto de que nos ha encontrado fuera de juego, offside. Quinto lugar, seguimos avanzando. Por el tema de la pastoral juvenil y del primer anuncio, me ha tocado en muchas ocasiones compartir con distintas diócesis, estar en distintos lugares. Y cuando hablo de esto, me he encontrado con gente, por eso os lo comparto, por a lo mejor vosotros también lo compartís, que me ha dicho, Javi, eso que cuentas sabemos que está pasando, pero aquí no pasa. Pasa en otros sitios, ¿no? Yo veo, tal, van, no sé, pero aquí no pasa. En otros sitios sucede, ¿no? Pero quizás aquí no está pasando. Lo veo en los medios, en la tele, en Madrid, que hay mucha gente. Como diría Benito, está por ahí, que es un santo padre. Benito solía decir, ¿no? En Madrid hay gente para todo. No, que hay gente para todo. O sea, hay católicos, pero hay de otras, hay para todo, ¿no? Entonces, allí hay gente en todos sitios, ¿no? Para todo. Pero mucha gente me ha dicho esto. Sé que está pasando, pero aquí no está sucediendo. Esto no pasa en mi parroquia. O no pasa en mi ámbito, en mi diócesis, en mi arciprestazgo. Esto no sucede. Y eso me ha hecho pensar, esta es una gran pregunta, nos podemos formular una gran pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto pase? ¿Qué podemos hacer? Porque algo podemos hacer. Sabemos que no se trata de algo voluntarista, que ante todo es el protagonismo de la acción del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo sabemos que nosotros somos colaboradores y que el Espíritu Santo está moviendo algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto pase? ¿Qué es lo que posibilita que esto suceda? Sabemos que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, y que nosotros a veces nos tenemos simplemente que subir a esa ola. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? Soy consciente de que es algo que no controlamos, sino que es algo que depende sobre todo de una actitud interior al Espíritu Santo, estar abiertos a la acción del Espíritu Santo. Un cursillista de los veteranos de aquí de la diócesis, siempre que empezamos un cursillo de cristiandad, Pepe, le dice lo mismo a la gente, le dice, no hemos venido a ver qué pasa, sino que hemos venido a que pase algo. Y digo yo, esa es la actitud, como iglesia. O sea, nosotros no solo somos espectadores, no venimos a ver qué pasa, sino que venimos a que pase algo. O sea, con una pastoral intencional, un deseo de renovación, de conversión, a que pase algo. Por eso yo creo que podemos colaborar, no controlar, pero sí colaborar con Dios en esta renovación. Y sexto y último punto, y termino, y luego repaso todos. El último punto, yo llamaría que estamos viviendo un momento de gran asombro, de gran asombro. ¿Por qué? Porque en la Iglesia, por primera vez, luego lo explico un poco más, vemos que tenemos herramientas, métodos en nuestras manos que conectan con esta generación. Lo estamos viendo. Muchos de esos métodos, podríamos decir que son limitados, porque muchos apelan a lo que la gente siente, ¿no? Pero son instrumentos que conectan con esta generación. Eso es fascinante. Podemos criticarlos, decir, bueno, luego la continuidad, bien, está bien, pero conectan con esta generación. O sea, la gente acude, o sea, no sé. Hay cosas que están muy bien pensadas que hacemos que nadie acude. Esto la gente acude y a la gente, a muchos les transforma la vida. Por eso está bien saber que pueden ser limitados, son limitados. Que no hay que centrarnos solo en las emociones, no hay que centrarnos solo en las emociones. Como ha dicho el último documento de la Conferencia Episcopal, la Comisión de la Doctrina de la Fe. Pero tenemos estos métodos, estas herramientas, estos utensilios, que hay que usarlos, ¿no?
Vemos también que a veces muchas de nuestras predicaciones o contenidos se dirigen a la cabeza de la gente. Y el documento, este último de la Conferencia Episcopal, nos dice, citando a Descartes, Descartes decía, pienso, luego existo, cogito ergo sum. Y el documento dice, siento, luego existo. La gente de hoy siente y tenemos herramientas para llegar a eso que buscan. Es verdad que luego tendremos que buscar otros caminos, pero ahora mismo tenemos esto en nuestras manos. Luego hablaremos algo más. Y esto nos produce asombro, nos llama la atención. A algunos les produce preocupación, pero en general yo creo que nos tendría que provocar asombro el ver que la gente acude, que se sienten tocados. Bueno, recuerdo los 6 y voy a terminar ya ahora con la última parte. Recuerdo, acordaos, ¿cómo interpreto yo esto? Lo primero, vivimos un deshielo, no una primavera. Hemos salido de la marginalidad. En segundo lugar, tengo la sensación de que ha habido como una falla en el sistema, que es lo que ha llevado a los sociólogos a quedar anonadados, sin saber qué decir. En tercer lugar, la aparición de nuevos ambones no oficiales. En cuarto lugar, todo lo que está sucediendo nos cuestiona, nos ha cogido fuera de juego. En quinto lugar, esa frase, eso sé que está pasando, pero aquí no pasa. Preguntarnos cómo podemos colaborar para que eso suceda aquí. Y en último lugar, el asombro. Tenemos herramientas que nos están ayudando a conectar con esta generación. Y vamos a la última parte ya. Hablamos de los hechos, de lo que estaba sucediendo. Hablábamos también de cómo lo interpreto, esta situación. Es una interpretación muy personal. Pero no nos vamos a quedar solo en el análisis, vamos a dar un paso más. Le he querido llamar, estamos abiertos a lo nuevo, abiertos a esto que está sucediendo. Y lo he planteado como una respuesta a estos retos. A estos retos tenemos que responder porque están teniendo lugar. Es más, y lo he planteado, la respuesta a estos retos, como un camino de conversión. La conversión es salir de un sitio para llegar a otro, ¿no? Y ante todo, no solo en el obrar, sino sobre todo en la mentalidad. Esa es la gran conversión, la metanoia de la que hablaba Jesús, ¿no? Por eso os voy a hablar de 6 pasos. 6 pasos en este camino. Salir de un lugar para ir a otro. Y es mi propuesta de Javi García, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Si os gusta, quedárosla. Si no os gusta, desechadla. ¿Vale? No me la discutáis. Es la mía. ¿Vale? Os la voy a compartir. O sea, no es más que eso. El primer paso que tenemos que dar, tenemos que pasar en nuestra pastoral de la afluencia a la influencia. Esto es importante. Repito, de la afluencia a la influencia. No nos podemos contentar con que venga gente. Dice, ahora vienen jóvenes, antes no venían, que hagan lo que quieran. Ojo, que hagan lo que quieran, no. Acompáñalos, edúcalos, que crezcan. No, pero ya estoy contento con que vienen. Vale, estás contento. Pero hay que trabajar con ellos. Nuestros criterios pastorales no tienen que ser lo de la afluencia. Contentarnos con que venga gente o con que haya mucha gente. También es cierto que antes no venían y ahora estamos contentos. Bien, pero hay que dar un paso más. Cuando hablamos de influencia, lo que estamos hablando en el fondo es de liderazgo. Porque liderazgo, ¿qué es? Liderazgo ante todo es la capacidad de generar influencia en otros. Aquel que es líder es aquel que influye. Por eso a nosotros no nos interesa solamente que vengan, sino que nos interesa que sean verdaderos discípulos, que luego tengan capacidad de influir, que sean fermento en sus ambientes, en todos los lugares. Podríamos llamarlo también, en vez de la afluencia a la influencia, podríamos llamarlo pasar de ser followers a ser discípulos. Los followers son aquellos que siguen. Sigo a tal Instagramer. Pero bueno, sigues a ese y a 20 más, ¿no? Entonces me gusta más el otro, tal. No. Aquí no se trata solamente de followers, de seguidores. Se trata de discípulos, gente que entregue la vida, que quiera ser como Cristo, otro Cristo para los demás. Que actúe como Él, que viva como Él, que tenga sus sentimientos. Es muy importante esto, pasar de la afluencia a la influencia, porque tenemos que escapar de una tiranía que nos domina, que es la tiranía de los números. Cuando vas a algún sitio, yo no sé si hay aquí algún rector de seminario, pero la pregunta artista, ¿no? Todo el mundo te la hace. ¿Cuántos están?
Y yo, pues no lo sé. O sea, la gente te pregunta ¿cuántos? ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos vienen? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Vale, está bien cuantificar, pero no podemos vivir bajo la tiranía de los números. Por eso nuestros criterios no son de afluencia. Hay parroquias donde va mucha gente y son megaparroquias en número de mantenimiento. O sea, el número no quiere decir renovación, simplemente que hay número. Por eso nosotros tenemos que tener otros criterios. Segundo paso, el primero, de la afluencia a la influencia. Segundo paso, tenemos que pasar de la emoción a la experiencia. Muchas de nuestras actividades o propuestas pastorales tienen la capacidad de afectar la emoción de las personas. Pero no nos debe bastar solo eso. Sabéis que la emoción además es lo más efímero que existe, más efímero que un sentimiento. La emoción son las emociones básicas, las 6 que existen, ¿no? Que a veces son respuestas ya biológicas hacia ciertas situaciones. Asco, miedo, tristeza, tal. Es una reacción. Claro, no nos podemos quedar solamente en la emoción, sino que tenemos que buscar que la gente haga eso experiencia. ¿Experiencia qué significa? Cuando alguien tiene experiencia, adquiere sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Aquel que ha adquirido mucha experiencia, que verdaderamente ha hecho pozo, lo ha reflexionado, lo ha vivido. Una persona sabia es una persona con mucha experiencia, que conoce, que ha transitado caminos. Por eso este paso es importante. No nos tenemos que contentar solo con la emoción, sino que tenemos que vivir la experiencia. O diciéndolo de otra manera, aquí en Santiago de Compostela, donde estamos, tenemos que pasar de ser turistas a ser peregrinos. O mejor, tenemos un neologismo aquí, ¿no? Hay gente a la que nosotros no llamamos ni turistas ni peregrinos, que llamamos turigrinos, que son aquellos que hacen el camino en plan chip, ¿no? Hay VIP. ¿Por qué? Porque el turista a veces no tiene una meta definida, vaga. Sin embargo, el peregrino tiene una meta, una finalidad, un camino, un recorrido, un trayecto, que es lo que buscamos nosotros. Que cada cristiano que entre en nuestra iglesia acabe configurándose con Cristo. Tenemos una meta para ellos, verdaderos discípulos. Por eso tenemos que decir no a un gran temor, que es al consumismo espiritual. Vemos mucha gente que gira, ¿no? Tota hace años lo llamaba los turigiróvagos, o no sé qué nombre usaba, así raro, de estos griegos. Gente que anda de experiencia en experiencia. Gente que tiene como una especie de checklist, ¿no? Tengo que hacer este retiro de fin de semana, y esto del Espíritu Santo, y tengo que ir a Medjugorje, y tengo que visitar al Padre Pierino, ¿no? Para que me confiese, él te lee la mente, tal, como el Padre Pío. Tengo que ir, y entonces va haciendo ahí la lista, ¿no? Como si fuera una especie de consumista espiritual, viviendo cosas, emociones. Quizás tenemos que tener una propuesta mucho más potente, que sea el crecer en Cristo, más allá de vivir momentos de emoción fuertes, sino una verdadera experiencia en Cristo. Bueno, tercer punto, seguimos avanzando. Esta es la propuesta de Javi García para los retos de nuestra pastoral. Lo primero, pasar de la afluencia a la influencia. Decidlo conmigo, así sé que estáis despiertos porque con la luz no os veo. Pasar de la afluencia a la... Muy bien, en segundo lugar, pasar de la emoción a... Muy bien, la experiencia. Tercer lugar, este ya es más conocido. Tenemos que pasar del mantenimiento a la misión. A la misión. Esto hay que recordarlo siempre. Porque aún vivimos muy acomodados. Necesitamos el estado de misión. Vivir en misión. Vivir en misión quiere decir que hay muchas estructuras pastorales que ya están caducas, pero que nos dan mucha seguridad y no queremos salir de ellas. Sin embargo, se nos invita a la innovación, a dar algún paso más para poder llegar a estos nuevos buscadores, a la gente que llega. Y esto al mismo tiempo quiere decir que tenemos que tener una apertura muy grande al Espíritu Santo, a lo que Él nos está diciendo. No nos podemos conformar. Tenemos que tener esa divina insatisfacción continua. No nos tenemos que conformar con lo que ya hemos logrado, ¿no? ¿Qué le sucede a los equipos grandes cuando triunfan constantemente? Que se cansan de triunfar. ¿Qué pasó con el Barça de Guardiola?
Se agotó. ¿Qué pasó con el Madrid de Zidane? ¿Siguió siempre? No, también se agotó. Todos se agotan. Tanto éxito. Pierden esa insatisfacción, ese deseo de más. Y en este sentido nos cuesta mucho matar la vaca, porque la vaca nos da mucha seguridad, pero la vaca también nos hace muy dependientes de ella. Una pastoral de mínimos, ¿no? Por eso es importante siempre recordar esto, este paso, tercer paso. Tenemos que pasar del mantenimiento a la misión, a la misión. Pocas veces tenemos esa sensación de vivir en estado de misión, ¿no? En rastrillar el terreno, en levantar, no en plantar ahí, semillar, vivir en esa situación. Bueno, vamos con la cuarta. Acordaos, recuerdo las tres primeras. La primera, pasar de la afluencia a la. En segundo lugar, pasar de la emoción a la. Y en tercer lugar, del mantenimiento a la. Cuarto lugar, hasta el sexto, vamos terminando. Cuarto lugar, pasar de la amenaza a la oportunidad. Este es muy importante. Nos hace plantearnos cómo es nuestra mirada, cómo miramos nosotros. Cuando se hablaba de los nuevos métodos, he encontrado gente que lo ve como una gran oportunidad. Hay gente que lo ve como una oportunidad para llenar su parroquia, pero hay gente que lo ve como una oportunidad, con una mirada un poco más larga, para renovar su pastoral. Pero hay gente que ve esos nuevos métodos como una verdadera amenaza. Es una amenaza. Cuando salió el documento de la Conferencia Episcopal acerca de las emociones, enseguida se vio estas dos posturas polarizadas. Están en contra, hay que acabar con todo eso. Y los otros no, solamente dice que hay que, reordenar, ¿no? Eran dos miradas muy distintas. Porque en el fondo nos habla de cómo lo vemos nosotros, como una amenaza o como una oportunidad. ¿Cómo vemos esta nueva situación? Si lo ves como una amenaza, no hay nada que hacer, hay que terminar con ello. Hay que luchar contra ello. Si lo ves como una oportunidad, significa que tienes una mirada madura, que sabes que tiene límites, como todo lo humano tiene límites, y al mismo tiempo sabes que es una situación que tú puedes acompañar, puedes aportar, hacerla crecer, hacerla germinar. Cuando tú lo ves como una amenaza, lo acabas demonizando. Cuando tú lo ves como una oportunidad, se puede acabar transfigurando esa situación. Depende de nuestra mirada, pastoralmente. ¿Cómo lo vemos? Sí que es verdad que si hay cosas que son malas de raíz, pues hay que cortarlo. Pero si no es malo de raíz, sino que empieza a dar frutos buenos y aprovechables, a lo mejor hay que darle una oportunidad. Por eso esto es muy importante de cara a nuestra mirada pastoral, como responsables. ¿Cómo lo vemos? ¿Amenaza o oportunidad? Vamos con el quinto paso. Recuerdo los cuatro primeros. Primero, pasar de la afluencia a la. En segundo lugar, de la emoción a la. Tercer lugar, del mantenimiento a la. Cuarto lugar, de la amenaza a la. Quinto, la quinta pista. Y aquí sí que tenemos que dar un cambio grande. Tenemos que pasar, entendedlo bien, luego lo explico, de la formación a estar en forma. De la formación a estar en forma. No nos interesa tener cristianos que sepan mucho, sino que nos interesa tener cristianos que estén en forma. En forma, entendedlo, ¿no? No se trata de acumular conocimientos, sino de estar en forma Christi, ¿no? En la forma de Cristo. Eso es lo importante. ¿Por qué digo esto? Porque sí que hay que dar un primer paso, que es cuidar la formación. El informe de la Fundación Santa María SM 2026 dice que estos que se acercan tienen un cacao bastante interesante. Lo dicen. Hay muchos que son católicos, van a misa y creen en el karma. Hay muchos que son católicos y van a misa, yo creo que esto había desaparecido, y creen en la reencarnación. Lo malo es que no saben que te reencarnas en un animal, no en una persona, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Hay gente que es católica y va a misa, llenan nuestros bancos los domingos y creen en la fuerza terapéutica de las energías, ¿no? O sea, de repente te encuentras un cacao bastante interesante. Ante este cacao, uno tiene la tentación solamente de responder con formación. Formación, 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 ¿no? Hay gente que está muy dedicada a la formación, formación, formación. Yo diría más, tenemos que dar un paso más. La formación sola no es suficiente. Tenemos que ayudar a que estén en forma
estén en forma. Mismo lo vemos en nosotros. Hay gente aquí que tenemos mucha formación, pero hay momentos de nuestra vida que no estamos nada en forma cristiana. Que vivimos una vida que no es una vida de gracia, una vida de abundancia, sino que es una vida mal vivida. Por eso es importante estar en forma, estar en forma. Y este paso tiene que entrar en nuestra pastoral, porque quien está en forma, forma su cabeza, cuida el corazón, cuida sus manos, su compromiso, todo, absolutamente todo. Está en forma. Y esto tiene que ser algo más integral. ¿Está bien dar un primer paso de formar a la gente? Bien, pero tenemos que conseguir que estén en forma, en forma. Es una respuesta interesante a lo que estamos viviendo. Y en sexto lugar, y último, y termino ya, que voy a acabar, me he pasado un minuto. Y luego recordamos todos. El último paso sería un triple paso. Buscamos gente que pase de estar conectada a gente que esté vinculada. Y no solo eso, el tercer paso, estar vinculados a estar comprometidos. ¿Qué es lo más difícil? Dos cosas con respecto a esto. Lo primero, tenemos a muchos jóvenes y adultos conectados. Hay una cosa nueva, llaman los sociólogos, que es comunizar. ¿Comunizar qué es? Comunizar es crear una especie de comunidades virtuales, por intereses. Entonces tú puedes tener una comunidad virtual con gente de todo el mundo, con un chaval del Congo, otro de Sudáfrica, uno de Australia, porque tenéis todos el mismo interés. Todos seguimos a Naruto y están todos ahí todo el día, Naruto, Naruto. Somos la comunidad narutiana, ¿no? Están todos ahí siguiendo dibujos manga, cosas de esas, yo qué sé. Y de repente crean una especie de comunidades, no le llaman comunidad, le llaman comunizar, que es ir generando por intereses, la gente se va juntando, ¿no? Y puedes tener múltiples pertenencias, porque a lo mejor te mola Naruto, pero te mola yo qué sé, el Barça, ¿no? Eso es más difícil, ¿no? Pero bueno, otra cosa, ¿no? Pues ya está, creas ahí tu comunidad. O sea, cada uno lo va generando, ¿no? Es que soy del español. Bueno, cada uno lo va generando, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Entonces, nosotros hablamos y nuestra propuesta es a que los jóvenes no comunicen, y los adultos también, sino que vivan en comunidad. Por eso vinculados. Vivimos en una sociedad tremendamente individualista, en una sociedad muy solitaria. El último informe 2026 dice que se sigue aumentando la brecha de esta individualidad. Bueno, Lipovetsky, él dice que no solo somos individualistas, sino también narcisistas, que esa es como la hija pródiga del individualismo, ¿no? Cuando solo te miras a ti mismo, a tu ombligo, estás enamorado de ti, ¿no? Esta es la situación. Por eso se nos invita a estar conectados, a estar vinculados, a tener vínculos reales, que como iglesia podemos ofrecer. ¿Te imaginas generar comunidades donde la gente se sienta vinculada, querida, acogida? ¡Wow! Esta es una respuesta fantástica. Y por último, hablamos de estar no solo vinculados, sino también comprometidos. Porque esta es una de las grandes alergias que tiene nuestra generación. Les cuesta mucho comprometerse, con lo que sea, pero mucho. El informe anterior de la Fundación Santa María tenía una frase que es tremenda. Decía, los jóvenes ya de hace 5 años admiran el voluntariado, pero no lo practican. Esa era la definición. Admiran, ¡jo, qué bien! ¡Ay, Cayo, qué bien! Yo no puedo, estoy muy ocupado, tengo exámenes, ¿no? Los que trabajáis en pastoral universitaria, que está ahí Nacho, ¿no? De Alcalá. No sé si hacéis cosas de voluntariado. Aquí cuando vamos a presentar cosas de voluntariado, hay algún lugar ya religioso que te dice, mira, jóvenes no. ¿Pero por qué no? Son jóvenes, todo el mundo quiere jóvenes en su vida, nosotros no. Y luego te explican, dice, ¿por qué? Le decimos, tienes que venir los martes. Abrimos de tal hora a tal hora, tienes que ayudar en el reparto y tal. Vienen un martes, otros no vienen, otros tienen exámenes, otros se volvieron a casa porque a ver a la familia, estaban cansados, otros tenían partido. Dice, así no podemos trabajar. Estamos gente que venga todos los martes. Y los jóvenes no se comprometen, les cuesta mucho.
El compromiso cuesta un montón. Por eso la gente también va relegando las grandes decisiones de la vida cada vez hasta una edad mayor, ¿no? Nuestros seminaristas, pues habrá muy poquitos que tengan 18 años, ¿no? En general ya son muy mayores. O la gente que se casa ahora ya no son veinteañeros, muchos de ellos, ¿no? Los grandes compromisos los vamos dejando para más adelante. Por eso nos cuesta mucho. Y de aquí la propuesta, pasar de estar conectados a estar vinculados. Y de estar vinculados a estar comprometidos. Que eso sería trabajar la vocación de cada uno. Es la propuesta. Bueno, vamos con estas 6 pistas, abiertos a lo nuevo, este camino de conversión como iglesia que tenemos que vivir. Lo primero, acordaros, pasar de la afluencia a la. En segundo lugar, de la emoción a la. En tercer lugar, del mantenimiento a la. Hay que renovar esto. En cuarto lugar, de la amenaza a la. Quinto lugar, de la formación a estar. Y en sexto lugar, de conectados a. Y a. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Me dais un fuerte aplauso?